Gracias. Vamos a hablar el día de hoy de enfrentando el cáncer de mama y la vida después del diagnóstico. Para esto vamos a tener una invitada especial. El día de hoy nos acompaña la doctora Gladys de Hoyos. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ella y les voy a dejar como la sala en particular. Entonces, bien, pues vamos a iniciar. ¿Nosotros quiénes somos? Somos Novofarma. Somos una compañía especializada en lo que son servicios de capacitación, asesoría y consultoría en la parte de la investigación clínica, enfocados más a lo que es el healthcare, enfocados a la industria farmacéutica. Somos un aliado de todo lo que es la industria, viendo desde las empresas del sector salud, las empresas farmacéuticas, con un enfoque en lo que es los sistemas de gestión de calidad. Nosotros contamos con un equipo multidisciplinario en todo México, lo cual nos hace ser ese aliado estratégico para las empresas y tener como en apoyo a expertos casi en directo en sus oficinas, pero a un bajo costo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con los altos estándares de calidad, con las normas internacionales, con la ISO, y pues bueno, nuestros clientes tienen el cumplimiento regulatorio mexicano e internacional. Los objetivos del día de hoy, vamos a ver un poquito más qué es lo que es el cáncer de mama, cuáles son los tipos de tratamiento. Cada uno de los cánceres son distintos y ahorita nos va a explicar un poquito la doctora qué hacer y qué no hacer cuando nosotros recibimos la parte de un diagnóstico en general. Y bueno, dándole la bienvenida y las gracias a la doctora que está aquí con nosotros, es Gladys de Hoyos Fernández, médico radiólogo con alta especialidad en imagen e intervención de mama. Ella tiene una amplia carrera y trayectoria, es experta en el tema. Siempre está enfocada como en la parte de la medicina preventiva y la salud de la mujer. Y actualmente colabora con distintas instituciones. LOCAUN es una de ellas, encargada del Departamento de la Clínica de la Mujer. Los servicios médicos de la UAN, encargada como coordinadora médica en radiología e imagen. Y bueno, ahorita en estos momentos les hago de su información, que estamos en la parte de en vivo en Facebook, para que todo lo que se vaya a compartir aquí también está en revelación pública. Y bueno, estamos grabando por cuestiones de que si quieren volver a repetir esta información, la puedan regresar a ver. Síganos en nuestras redes sociales. Aquí les voy a estar compartiendo la parte del QR, pueden ingresar, y ahorita les voy a compartir como en el chat el link a nuestras redes. Y bueno, sin más por el momento de introducción, les dejo aquí como a la doctora en la parte del tema. Ella nos va a estar compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por su acompañamiento y por estar como con nosotros compartiendo este tema tan importante y tan relevante en este día. Entonces, pues bienvenida y le dejo la sala. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias por la invitación, Novofarma. Encantada de poder participar con ustedes y poder dar este conocimiento de un tema tan importante. Enfrentando el cáncer de mama, la vida después del diagnóstico. Bueno, declaro que no tengo conflictos de interés. Actualmente, ya lo había comentado Silvia, estoy como encargada del Departamento de Clínica de la Mujer de Hospital OCA-AUNA, como coordinadora médica del Departamento de Radiología de Servicios Médicos de la UNI, responsable sanitario del Departamento de Servicios también de la UNI y del Departamento de Radiología del Hospital Sierra Madre. Todos los comentarios que estén presentes en esta presentación, así como los realizados durante esta ponencia académica, son la opinión profesional e informada de un académico con alto conocimiento de los mismos y no representan la opinión, valores, propuestas y o políticos de ninguna compañía o asociación a la que se encuentre o se haya encontrado afiliada, laborando o reconocida. El contenido de esta presentación es del dominio público y no se considera información confidencial o privilegiada, ya que está basada en información pública. La presentación es obra del presentador y está a disposición de los participantes para fines académicos únicamente. Dentro de esta plática vamos a conocer un poco en introducción, un poco de epidemiología y factores de riesgo, síntomas, métodos de detección, el sistema BI-RADS, biopsias de mama, tratamientos y estadiar.
siempre con el objetivo de fomentar la autoexploración mamaria y la detección temprana, así como promover el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. La Organización Mundial de la Salud designó el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo. Vamos a empezar entendiendo un poco la definición del cáncer de mama. Esto va a ser un tumor maligno que se origina de las células de la mama. En la imagen del lado izquierdo tenemos una representación anatómica sobre la estructura en el interior del tejido mamario. Vemos la composición de estructuras lobulillares con conductos que terminan siendo como unos tubitos que están muy conectados y se encaminan hacia lo que es el pezón de la mama. Todos estos conductos, que son parte normal de la anatomía, están revertidos por células que se van a disponer con cierta orientación, que van a tener un cierto crecimiento y una cierta morfología. Todo esto va a estar en todas las mujeres. Cuando el crecimiento celular llega a ser desordenado en morfología o en crecimiento, va a representar una alteración a nivel estructural y esta alteración empieza a conformarse lo que conocemos como cáncer. El cáncer más común es el cáncer ductal. Cuando se confina a la luz del conducto, le denominamos carcinoma ductal in situ. Cuando este tipo de crecimiento celular descontrolado sobrepasa la luz del conducto y la membrana basal, estamos hablando de un carcinoma ductal, también conocido como invasivo o infiltrante. En muchas ocasiones, este tipo de cáncer se va a quedar como encapsulado, no sé si hayan escuchado el término, y entonces está confinado a la luz del conducto. En otras ocasiones, cuando empieza a avanzar la historia natural de la enfermedad, estas células se van a terminar diseminando a lo que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos que más cerca o próximos están de la mama son los que se encuentran en las regiones axilares. Estos van a ser nódulos que están en una red contigua y que entonces se pueden inflamar o alterar por alteraciones tanto del cuerpo y más específico en este caso de la mama por su proximidad. Una vez que alteran los ganglios linfáticos, estas células pueden llegar a malignizar otros órganos del cuerpo como lo son el cerebro, el hígado, los pulmones o los huesos. Son los lugares preferentes del cáncer de mama para diseminarse a distancia. Si el cáncer de mama presenta actividad metastásica hacia los ganglios linfáticos regionales, la tasa de sobrevivencia a 5 años es del 86%. Tenemos una tasa alta. Si el cáncer presenta metástasis en un órgano a distancia, la tasa de sobrevivencia a 5 años es del 29%. Vemos una diferencia muy significativa en el estadio o en la etapa en la que podamos hacer la detección. Conociendo la epidemiología, tenemos que a nivel mundial el cáncer de mama en mujeres ahora ha superado el cáncer de pulmón. Actualmente el cáncer de mama es el que comúnmente se ha diagnosticado con mayor frecuencia. En la actualidad en México, la incidencia del cáncer de mama en la población de 20 años y más por sexo lo vemos representado en la línea color lila que está en la parte superior y vemos cómo tiene una línea con un crecimiento ascendente. Es a diferencia de la línea gris que está en la parte inferior, que es el crecimiento en cuestión del cáncer de mama en hombres, porque también a los hombres pueden llegar a padecer esta situación, esta enfermedad, obviamente en un porcentaje mucho menor, menos de 1%. Sin embargo, vemos la diferencia, cómo la línea de crecimiento de la incidencia en mujeres va en aumento y cómo persiste lo que es la línea en cuestión del crecimiento de cáncer de mama en hombres. Respecto a la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más por grupo de edad, esto a nivel en cuestión del 2020, tenemos que los grupos de edad de 45 a 59 años ya comienzan a tener un crecimiento
significativo y con mayor afectación a nivel de 60 años y más. Es nuestro grupo más vulnerable en mortalidad. Durante el 2021, 90,525 personas murieron por tumores malignos en México. De esto, el 8.1% es el total de defunciones. De esta cifra, se registraron 7,973 muertes por cáncer de mama, de las cuales el 99.4% fueron mujeres. ¿Qué tanta relevancia tienen todos estos números y estadísticas? Cuando decimos que el cáncer de mama constituye la primer causa en incidencia y en mortalidad, yo creo que es algo impactante. La muerte por cáncer de mama en México, estamos hablando de que cada 2 horas llega a fallecer una mujer por cáncer de mama. Lo lamentable es que el 90% de las mujeres se realiza la detección en una etapa 3 y en una etapa 4. Etapa 3, estamos hablando de que el tamaño tumoral llega a ser alrededor de 4 centímetros, y la etapa 4, cuando la metástasis ha llegado a ser a órganos a distancia, como los que habíamos mencionado: hueso, pulmones, cerebro, hígado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? La detección temprana. ¿Cómo se ve el panorama futuro? Es importante saber que las estadísticas van en aumento. Entonces, eso es una noticia lamentable, sin embargo, es una realidad que se espera al futuro. Para el año 2035 se espera que esta tasa siga en aumento. Entonces, tenemos que conocer más del tema, tenemos que estar más atentas y poner planes en acción. Nuestro grupo de edad más afectado empieza a partir de los 40 años. Y una pregunta muy frecuente es que si yo tengo menos de 40 años, ¿puedo padecer cáncer de mama? La respuesta es un sí. Hasta un 13% ocurre en mujeres menores de 40 años. Notificando que también en este último año hemos tenido mayores casos desde los 20 a 30 años. ¿Cómo puedo yo empezar a identificar si yo tengo mayor predisposición para padecer el cáncer de mama? Bueno, esto lo vamos a empezar a conocer a través de los factores de riesgo. Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle un cáncer. Si bien los factores de riesgo con frecuencia influyen en el desarrollo del cáncer, la mayoría no van a provocar el cáncer en forma directa. Este es un punto importante. La mayoría de los casos, en cuanto pasa un cáncer de mama, va a ser esporádico. Puede ser esporádico o puede ser hereditario. La mayoría son esporádicos. Se van a desarrollar a partir del daño a un gen de una persona que se produce después del nacimiento. No va a haber riesgo de transmitir este gen a los hijos de la persona, puesto que fue adquirido. Los factores ambientales van a ser la causa subyacente del cáncer que tiene mayor frecuencia. Y en cuanto a los factores de riesgo que llega a ser hereditario, vamos a tener que el porcentaje es solo desde un 10 a un 15%. Se va a generar cuando hay un cambio genético, una mutación, y esta es transmitida dentro de una familia proveniente ya sea del padre o de la madre. Muchas de estas mutaciones se encuentran en los genes de supresión del tumor, como el BCRA1, BCRA2 y el PALB2. Normalmente, la función de estos genes es evitar que las células crezcan fuera de control y se lleguen a transformar en un cáncer. Pero cuando estas células representan la mutación, pues van a desarrollarse sin control, muy probablemente a lo largo de la vida de la persona. Por lo tanto, podemos distinguir 2 grandes grupos de factores de riesgo. Los que no son modificables, que viene siendo el ser mujer, la edad, sobre todo alrededor de los 40 años, el tener el familiar directo con el antecedente de cáncer de mama. Cuando digo directo me refiero a madre, a hermana, a tía o a hija. Y el otro grupo van a ser los factores de riesgo modificables. En estos modificables puede haber un cambio o nosotros podemos tener algo de decisión para influir en este riesgo. El no haber tenido hijos,
el no haber amamantado a los hijos, haber tenido nuestro primer hijo después de los 35 años, tener obesidad, tener consumo de tabaco y alcohol positivo, el estar en exposición a estrógenos por tiempos prolongados o anticonceptivos, el recibir radiación en una corta o temprana edad, por ejemplo, en pacientes de niños o adolescentes que llegan a tener algún tipo de linfomas y que tienen que hacer radiaciones o radioterapias. Esto también predispone en las niñas a un cáncer de mama. ¿Qué tenemos que saber o qué tenemos que estar al pendiente? Pues desde conocer nuestro cuerpo, revisar si tenemos o no protuberancias, si identificamos algunas venas que cambian de color o se vean distintas de una mama a la otra, tener hendiduras en el seno materno, tener bultos o palpar hoyuelos en el tejido de la piel, tener enrojecimientos, ardor en la piel, cambios inflamatorios como a veces se representa con la piel de naranja, hundimiento del pezón, erosiones en la piel, secreciones en el pezón. Muchas veces creemos que es normal, que tener salida de líquido sobre el pezón puede ser normal y la verdad es que no es normal, a diferencia nada más en el periodo de lactancia. O también ver alguna asimetría entre un seno y otro o algún endurecimiento de alguna región de la mama. Hay veces que preguntan también muy frecuente que si el cáncer de mama duele. La respuesta es que la mayoría de las veces no. Y estamos hablando en un 90% el cáncer de mama no duele. Por eso es importante que al momento cuando nosotros vamos a hacer alguna revisión, considerar también que el lugar donde vayamos a hacer nuestra revisión, y ya sea la clínica, hospital, y el médico que vaya a estar a cargo de nuestra salud para esa revisión, pues cuenten con una certificación y acreditaciones para saber que nuestro estudio va a ser confiable. Dentro de estos hospitales o clínicas, pues tenemos que también nosotros ahí de repente echar el ojo en los equipos que tengan para nuestra disposición. Y vamos a ver aquí un ejemplo nada más de algunos equipos de mastografía. Actualmente pues ya son equipos nuevos, ergonómicos, las pantallas que tengan buena calidad para hacerlo de la interpretación. Y estamos hablando que el médico encargado de certificado va a ser un médico radiólogo con alta especialidad en mama, que ya cursó 7 años de medicina, que cursó 4 años de la especialidad de radiología y aparte 1 año especializado en lecturas de mamografía, procedimientos de intervención de mínima invasión, resonancias magnéticas, mamografías contrastadas, ultrasonidos especializados. Una vez que nosotros tengamos alguna sospecha o si queremos estar al pendiente para hacer detecciones oportunas, tenemos que conocer qué métodos tengo a mi alcance, de acuerdo a mi edad, para hacerme este tipo de estudio. Vamos a ver que tenemos primero la autoexploración, la mamografía, el ultrasonido de mama y la resonancia magnética. Dentro de la autoexploración, 2 situaciones importantes va a ser la exploración visual y la exploración manual. Esta se recomienda que se realice obviamente por el paciente 1 vez al mes, de preferencia dentro de los 10 días después de haber iniciado la menstruación, para que el nivel o los picos hormonales estén en sus niveles más bajos. La exploración visual se puede hacer en estas 3 posiciones, como vemos en la imagen, ya sea de pie con los brazos hacia arriba, con las manos en la cadera o inclinada hacia adelante de un lado y después del otro lado. Para la exploración manual también tenemos variedad en posición, puede ser acostada con la mano levantada del seno que vamos a revisar, puede ser parada, puede ser sentada y puede ser en la ducha. En la ducha aumenta la sensibilidad en la yema de los dedos cuando corre el agua y el jabón, eso nos ayuda para facilitar la palpación. La manera del tacto también tiene una variedad de formas en la que lo podemos hacer. Una puede ser en forma radial, otra puede ser en forma vertical o en forma circular. Siempre verificando que cubramos todo el volumen mamario y al final de la revisión hacer un pequeño
Tocamiento hacia el pezón apretando para ver si llega a salir líquido o no. Muy bien, en el estudio de mamografía, por lo general lo vamos a realizar a mayores de 40 años. En ocasiones lo realizamos a menores de 40, siempre evaluando la historia individual de cada paciente. Este es el único método que ha demostrado disminución de la mortalidad y que detecta lesiones no palpables. Vemos una imagen un poco impactante en tamaños representados por círculos de los tamaños tumorales en los que me lo puedo encontrar yo, que estamos hablando entre alrededor de 3 centímetros. ¿Cómo estaría el tamaño si me lo encuentra mi médico alrededor de 1 centímetro? ¿Y cómo estaría el tamaño menor de 1 centímetro, que puede ser desde los 3 milímetros si me lo detecta la mamografía? Las características de una buena imagen de calidad, pues es que actualmente los equipos ya tienen que ser digitales, ya está en desuso los equipos analógicos, como vemos en la imagen, que se llega a ver como un poco borroso. Ese tipo de estudios ya no son válidos y vemos la diferencia con el equipo digital que nos permite visualizar mucha más calidad en la resolución de la imagen. Aparte, los equipos tienen menor dosis de radiación. El radiólogo también va a tener oportunidad de revisar las imágenes con monitores de alta resolución y, bueno, conocer un poco en la mamografía acerca de los patrones mamarios es importante. ¿Para qué? Para conocer una desventaja que puede darnos la mamografía en personas que tengamos un patrón mamario denso. ¿A qué me refiero con denso? Bueno, normalmente las mujeres, a pesar de que todas tenemos pues glándula mamaria, la glándula mamaria se compone de dos estructuras anatómicas, la grasa y el tejido glandular. Todas tenemos lo mismo, pero en diferente proporción. Hay quienes tienen un tejido completamente graso, como el inciso A, otras que tienen mayoría de grasa y escaso tejido glandular, como el inciso B, y otras como el C y el D, que tienen mucho tejido glandular y vamos a ver que se representa con las zonas blancas. Entre más tejido glandular decimos que es más denso el tejido y esto nos puede dificultar la detección de alguna lesión pues pequeña, ¿no? Puede quedar oculta y puede que no la lleguemos a ver. En México, la población por lo general tiene entre el tipo C y el tipo D. El tipo A y el tipo B son mayormente grasos, es muy poca la población que lo llega a tener. Entonces esto llega a ser un factor biológico que puede proporcionarnos una desventaja en la mamografía. Para esto, en la actualidad se ha implementado la tomosíntesis. Es una mamografía en tercera dimensión que consiste en capturar múltiples imágenes milimétricas de la mama para abarcar todo el volumen mamario con mayor definición y calidad. La adquisición del estudio es en menos de 10 segundos y la reconstrucción también es en menos de 30 segundos. Es muy rápido y nos va a llegar a detectar o a mejorar la detección del cáncer hasta en un 40%, que es mucho porcentaje que nos ayuda para la detección. Tenemos un ejemplo de un cortes de tomosíntesis en donde se seleccionan, bueno, aquí intencionadamente los cortes 14, 18, 22, 26 y 30, y en donde podemos aclarecer un tejido, el que no sea de preferencia, donde estemos buscando una lesión, y vamos a ir viendo que a través de los cortes vamos viendo más claro esa parte y podemos tener, es como un video, podemos regresarnos, podemos atrasarlo para visualizar con mejor definición el hallazgo. Representado en una imagen de un paisaje, pues vemos aquí, sinceramente, pues se ve un paisaje con mayoría de piedras. Sin embargo, al identificar ahí en una parte inferior, alcanzamos a observar que está un leopardo y si hacemos esta magnificación, vemos todos los detalles tan precisos en la imagen del leopardo. Para nosotros la tomosíntesis así se representa, con esa definición en lesiones que pueden llegar a ser milimétricas. Otro estudio innovador es la mamografía contrastada. En los últimos años ha tenido mayor auge y ha tenido una similitud en cuestión de comparación con la resonancia magnética contrastada. Es un estudio rápido, práctico, en el que la paciente se toma una mamografía. La diferencia es que se inyecta un material de contraste en la vena y entonces el tejido mamario que llega a ser sospechoso
va a tener una captación del contraste y va a tener un realce en la imagen. Vemos dos imágenes. El lado izquierdo es una mamografía convencional, es un patrón que nos permite ver fácilmente si hay lesiones y vemos un nódulo denso en la parte central de la mama. Y en la imagen de la mamografía contrastada, pues vemos que este nódulo tuvo un realce. El resto de la imagen de la mama tiene una sustracción para poder visualizar con mejor claridad los detalles que sean sospechosos. Otro estudio que tenemos a nuestro alcance es el ultrasonido mamario. Este estudio nos va a permitir la evaluación complementaria de la mama densa. Va a ser el principal método en pacientes menores de 40 años y no utiliza radiación. Es indoloro, mejora la especificidad de la mamografía y es útil para guiar los procedimientos de biopsias. Tenemos imágenes representativas de la definición de un nódulo y tenemos varios software que podemos también hacer uso de ellos, como la vascularidad, que la vemos representada en colores rojos y azules, y la elastografía, que la vemos con un mapa de colores, que esto nos va a traducir si el tejido, tanto del nódulo o la lesión, y el tejido adyacente llega a ser suave o duro. Son parámetros adicionales al modo convencional del ultrasonido que nos van a dar una mayor definición y una mayor categoría para clasificar las lesiones. Otro estudio que tenemos que conocer y tenemos al alcance es la resonancia magnética. Este nos va a dar una valoración morfológica multiplanar, muy útil para determinar la extensión del cáncer y definir el manejo quirúrgico. Tiene un valor predictivo negativo de casi el 100% y es muy útil en pacientes con alto riesgo. Por ejemplo, una paciente joven que tiene el antecedente de que su madre tuvo cáncer de mama y la paciente joven, digamos, tiene 20 años y desde sus 20 años tiene por el antecedente de su mamá, si le dio a los 30, por lo general se comienza 10 años antes sus revisiones. Entonces, esta persona, pues como es muy joven, no la vamos a exponer a las radiaciones continuas de una mamografía por su edad. Sin embargo, no la podemos descuidar en no valorarla y tenemos que seguir ese seguimiento de valoración estrecho con ella. Y la resonancia magnética puede ser un estudio ideal aunado al complemento del ultrasonido para las revisiones en este caso. Muy bien, para llegar al diagnóstico, ya vimos algunos métodos de detección, me dan un diagnóstico. Normalmente lo aprobado sería que el diagnóstico te lo den en un sistema de categoría que se llama BI-RADS. Todos los médicos certificados debemos usar esta categoría que va del 0 al 6. El BI-RADS 0 es un estudio que el médico te está diciendo, necesito más información, no te puedo diagnosticar con el puro ultrasonido o con la pura mamografía, necesito algo más. Ese es el BI-RADS 0. El BI-RADS 1 es un estudio que es negativo a cáncer, se mantiene el seguimiento anual para su valoración y tiene un 0% riesgo para padecer cáncer. El BI-RADS 2 es que encontramos lesiones, pero estas lesiones son benignas y no me representan sospecha de cáncer, también en un 0%. Y el seguimiento también va a ser a largo. El BI-RADS 3, ya ponemos ahí un poquito como un poquito de alerta, no es para preocuparnos, pero sí es para ocuparnos, ya que el BI-RADS 3 es como una indicación de un seguimiento, de una valoración en menos tiempo de lo habitual. Si normalmente lo hacemos al año, aquí le decimos, señora, vengas en 6 meses para revisar otra vez esta lesión o este nódulo, con una probabilidad de benignidad hasta un 98%. Por eso el riesgo de cáncer en esta lesión pues va a ser menor al 2%. Y por eso la queremos mantener en estrecha vigilancia para no hacer confianza en un infradiagnóstico. El BI-RADS 4, el BI-RADS 5 y el BI-RADS 6 son categorías en las que ya tenemos más alerta. El BI-RADS 4 es un hallazgo sospechoso. Aquí lo subdividimos en BI-RADS 4A, BI-RADS 4B y 4C, de acuerdo al grado de sospecha ante los ojos del médico especialista. Pero es sospechoso y significa una biopsia. Requerimos tomar una biopsia de la lesión, no importa el porcentaje de malignidad que pensemos que pueda ser. El BI-RADS 5 es que estamos
diciendo que la lesión muy seguramente pues, puede ser un cáncer, en una probabilidad de hasta el 95 o más por ciento. Es muy, muy probable. Entonces también ocupamos una biopsia, a pesar de que la imagen sea muy típica de una lesión maligna, como quiera se solicita la biopsia. Y el BRAF6 es un cáncer ya confirmado por una biopsia previa y entonces ya sabe la paciente que tiene un cáncer y se le está dando un monitoreo a veces como parte del tratamiento y pues bueno, ya se conoce el antecedente y se lleva otro seguimiento y pues esta categoría entra aquí el BRAF6. Muy bien, ¿qué pasa cuando me dicen ocupa una biopsia? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué es una biopsia? La biopsia va a estar indicada en BRAF 4 y 5, como lo mencionamos, y es un procedimiento diagnóstico de mínima invasión en la que se obtiene tejido mamario del nódulo, la lesión que queremos revisar, y posteriormente se va a analizar las células al microscopio a cargo de otro médico especialista, que es el médico. Una biopsia no significa necesariamente que la lesión sea un cáncer. Sin embargo, sabemos que es una palabra que tiene un peso y ese peso puede llegar a ser que la persona se sienta muy abrumada y en vez de seguir y dar continuidad con el procedimiento que requiere, pues pueda asustarse y no se quiera hacer la biopsia y como que se quede ahí un poquito asustada y no sepa qué hacer. Entonces, una biopsia no significa que sea cáncer. Es un paso que tenemos que seguir para poder determinar el diagnóstico final. El más común de las biopsias se le denomina biopsia Trucut, que es una biopsia de aguja gruesa. Es como una pistola en la que tiene una aguja. Hay de distintos calibres y largos en longitud y va a ser guiada esta aguja a través del ultrasonido en el interior de la mama. Se hace una pequeña abertura muy, muy pequeña en el seno, se introduce y guiado por la imagen, vemos ahí una imagen representativa, tenemos una línea blanca, esta es la línea de la aguja. Entonces yo en todo momento estoy viendo en el ultrasonido el nódulo, la mama, el tejido adyacente, la aguja y puedo tener esa seguridad de que la aguja está en un lugar seguro para tomar la biopsia, que la paciente no va a correr un riesgo de alguna complicación. Se toman las muestras necesarias, se hacen varias muestras y se colocan en un frasco preparado con formol para después llevarlas al área de patología. Una pregunta que había visto por ahí que nos estaban haciendo era si el tejido que se está biopsiando se llega a contaminar con el resto del tejido de la mama. La respuesta es que no. Este tipo de aguja tienen un sistema que es como una cánula. Al momento, digamos, es una pistola. Al momento de yo accionar esta pistola, la aguja hace un corte, abre y cierra. Entonces es muy rápido que al momento de uno hacerlo así en el aire, el ojo humano no llega a alcanzar a ver este movimiento, es un movimiento muy rápido. Sin embargo, al momento de abrir y cerrar, cortó y guardó el tejido de la lesión. Cuando sacas la aguja, este tejido viene guardado en el interior de esta cánula y sale completamente cerrada sin tener contacto con el tejido adyacente. Este es el tipo de muestras tomado desde un control mastográfico. Si se fijan, los cilindros son muy pequeños, entonces es tejido muy, muy chiquitito que se toman pues varias y esto es lo que se manda a analizar. Cuando a veces las lesiones tienen calcificaciones, pues bueno, es un método de control que hacemos para visualizar si tomamos muestra correcta y sea suficiente. Muy bien, termina siendo un procedimiento de mínima invasión. Se utiliza anestesia local, es ambulatorio, alrededor de las 24 horas siguientes reanuda sus actividades. Esto nos va a permitir tener un beneficio sobre todo al médico tratante para una mejor planeación, un tratamiento quirúrgico y para que el diagnóstico, pues podemos obtener ya un diagnóstico certero de la lesión. Y también son procedimientos de menor costo que un procedimiento quirúrgico. Otro tipo de biopsia es el sistema succión al vacío. Este puede ser por distintas marcas de equipos, sin embargo el funcionamiento es el mismo. Puede ser guiado por estereotaxia, que es el equipo de la mastografía, o por el ultrasonido. Aquí tenemos un ejemplo de una biopsia de estereotaxia en donde en el equipo del mastógrafo se le coloca un dispositivo como un brazo robot y se adhiere una aguja gruesa
en el que de igual manera el equipo nos calcula, bueno, en este caso es de manera automatizada, 3 coordenadas X, Y y Z, y nos da un parámetro exacto de la profundidad, la distancia donde está la lesión. Y con la aguja se tiene un robot que nos guía exactamente a ese punto de la lesión y podemos llegar a quitar cánceres de hasta 3, 4 milímetros. Tenemos aquí de este mismo procedimiento la obtención de las muestras. Si se llegan a dar cuenta, el muestreo llega a ser de mayor grosor y en mayor cantidad. El equipo hace una recolección del tejido y a través de un equipo de succión al vacío se colectan en una canastilla, que es la que se observa en las manos, y en esta canastilla salen las muestras. Las acomodamos y esas se mandan a patología. El equipo nos permite hacer la en el interior de la mama, inyectando solución salina para prevenir alguna complicación como algún hematoma. Y este es el tipo también de muestras, también que le tomamos algún control. Este procedimiento muy comúnmente nos lo solicitan cuando las lesiones son microcalcificaciones. Muy bien. Un poco sobre el tratamiento o sobre la expectativa de cómo tratar el cáncer. Es un tema muy amplio, sin embargo, todo va a depender de en qué estadio o en qué momento hagamos la detección, ¿sí? Esto varía y cambia completamente el panorama. Si nosotros hacemos una detección muy oportuna cuando el cáncer no se ha diseminado, podemos llegar a tener que con terapias locales va a ser suficiente. Esto puede ser cirugía o puede también incluir la radioterapia. En carcinomas ductales in situ, que habíamos dicho se quedan confinados a la luz del conducto, a veces con la pura cirugía, una excisión del sitio donde estaba la lesión, con eso se tiene. Otras veces se prefiere también reforzar con la radioterapia y pues es una muy buena opción para prevenir que alguna otra célula llegue a tener un cambio. Dentro de estos tratamientos regionales puede también ser mediante guiados por imagen, como una biopsia excisional, que puede ser tanto para biopsia como para parte de tratamiento, que si la lesión es muy pequeña, entonces quitas ese pedacito del tejido con toda lesión y se acabó el problema. Aquí vemos unas imágenes en donde se está guiando por ultrasonido un arpón. Un arpón es un artefacto metálico muy delgadito que es un apoyo para el médico quirúrgico, en donde le identificamos la lesión exactamente donde sea, y estos arpones tienen como unas patitas, entonces estos anclas le llamamos, y estas anclas las abrimos dentro de la lesión. Y esta es una imagen una imagen de una paciente en donde se ve cómo sobresale un arpón de la mama, ya se colocó en el interior de la mama, se marca con un plumón en piel donde está la lesión y el médico quirúrgico usa esto de guía para que en el quirófano no se le vaya a perder la lesión, debido a que pueden ser lesiones muy pequeñas y no son palpables. Muchas veces no utilizan este arpón cuando la lesión es palpable y pues guiado por la palpación meten a la paciente en quirófano. Después nos regresan la pieza quirúrgica y por el método que hayamos hecho el abordaje, es el método que vamos a llevar el control. Si fue por ultrasonido, hacemos un rastreo hacia la pieza quirúrgica para verificar que el total de la lesión venga incluida. Después le hablamos al médico a quirófano y le decimos, doctor, viene su pieza completa, toda la lesión viene excluida. Entonces, para él ya va a ser como el éxito de, perfecto, ya terminé mi cirugía, se procede a suturar y eso le va a asegurar o tratar de asegurar que no haya una reintervención en esa paciente porque hayan quedado márgenes positivos de cáncer. Otro tipo puede ser también con arpón, pero guiado por mamografía. De igual manera, utilizamos la imagen para hacer el abordaje y en utilizamos una paleta fenestrada en donde se localiza exactamente la lesión. A través de distintas posiciones de la mama, verificamos que esté cerca de la lesión o casi en el contacto y el médico, y de igual manera nos regresa la pieza quirúrgica. En este caso se utilizó para unas microcalcificaciones, se adquiere el total de la lesión, verificamos que los márgenes de la pieza quirúrgica estén libres y ayudamos a que la paciente solo sea intervenida en una sola ocasión y esté libre sus bordes del cáncer.
Bueno, ahí vemos nada más otro ejemplo en el que era un clip metálico. Estos clipsitos a veces se los dejan a los pacientes cuando les dieron se los colocan para darles quimioterapia previo a una cirugía. En caso de que disminuya el tumor por completo, es nuestra marca referente de saber que ahí estuvo la lesión. Y en otras ocasiones, pues bueno, se deja como un marcador para verificar que ese es el sitio de la biopsia que se realizó. Muy bien, siguiendo el parte del tratamiento, vamos a tener que todo depende tanto del el diagnóstico, en qué momento se haya hecho, y la otra situación es de qué tipo de cáncer sea, ¿sí? Los cánceres más comunes son el carcinoma ductal, el in situ que habíamos mencionado y el ductal infiltrante, que la mayoría se detecta en el ductal infiltrante. En segunda medida, el carcinoma que le sigue sería el lobulillar, pero menos porcentaje, como está en un 15-20%, y todo el resto es del ductal. Entonces, este tipo de tumores, que son los más comunes, van a tener a veces afinidad a ciertos receptores hormonales. Los receptores hormonales pueden ser receptor a estrógeno, receptor a progesterona, HER2/neu, y entonces se hace otro estudio todavía histológico más profundo a la biopsia que hayamos obtenido, en donde el patólogo, a través de una inmunohistoquímica, se llama el proceso, revisa si ese tumor es afín o no a estos receptores. ¿En qué nos va a servir? Bueno, al médico tratante oncólogo le va a servir de gran ayuda para poder definir qué tratamiento a ese tipo de tumor con esas características y afinidades va a dar, qué tratamiento va a dar. Entonces ahí pueden ser basales, luminales o triples negativos. Por ejemplo, en el caso de un tumor que es triple negativo, se dice que es negativo a receptor estrógeno, negativo a receptor a progesterona y negativo a HER2. Específicamente en tienen una buena respuesta a los tratamientos con quimioterapia antes de un tratamiento quirúrgico. A esto se le conoce como neoadyuvancia. Y el pronóstico, a pesar de que lo maneja la literatura como pobre, ha llegado a no ser pobre, ¿sí? Se ha demostrado que con la detección en un tamaño oportuno del tumor, con esta valoración de quimioterapia neoadyuvante, se ha tenido muchísimo éxito en los tratamientos. Y pues bueno, el HER2/neu es otro tipo de receptor en el que puede ser muy bien, responde muy bien al tratamiento con el trastuzumab, y hay otros que van a ser el luminal tipo B y el luminal tipo A. El que a veces se conoce como de mejor pronóstico va a ser el luminal tipo A, que pues en ocasiones es el más común, hasta un 40%. Y pues bueno, en a veces van a dar terapia antihormonal. Dentro del estadiaje, lo que conocemos o hemos escuchado como el TNM es que nos va a permitir determinar el grado del cáncer de acuerdo a varios parámetros. Uno de ellos es el tumor de la lesión. Otro va a ser que si el cáncer es invasivo o no es invasivo y qué tanto ha afectado a ganglios linfáticos, en qué número de ganglios. Por lo tanto, el estadio 0 va de 0, 1, 2, 3 y 4. El estadio 0 habla de células anormales que no se palpan y que solo la mamografía puede detectar. El estadio 4 es un cáncer de mama avanzado que va a afectar otros órganos, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, esto es bien importante, que cuando recién nos dan a veces un diagnóstico, el médico va a utilizar estas palabras de necesitamos estadiaje. Y es así como, bueno, ya tengo una lesión que dice cáncer, sí, pero el estadiaje me dice en qué parámetro va, en qué parte del caminito vamos a avanzar, ¿sí? De acuerdo al tratamiento y al pronóstico. Entonces, a veces, a pesar de tener una biopsia positiva, el médico todavía no puede decirle qué sigue. Él todavía está estancado en saber qué estadiaje, qué inmunohistoquímica, para poder designarle qué tratamiento va a ser el más oportuno para su tipo de cáncer, porque no todos son iguales, no todos tienen el mismo agresividad y por lo tanto no todos responden igual y no todos responden a lo mismo. Eso es lo complejo
que puede ser desesperante cuando recién recibimos un diagnóstico y ya queremos que al día siguiente nos operen o nos digan qué me voy a tomar. Muy bien, ¿qué sigue después de cuando recibimos la noticia? Es un poquito extenso lo que pudiera abarcar este parámetro. Sin embargo, lo principal y como a manera de tips, pues es siempre buscar un asesoramiento por médico especialista, oncólogos. Si bien es un poquito complicado también el decir qué médico voy, o sea, porque a veces hay oncólogo clínico, oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, mastólogos, cirujanos que son especialistas en mama. Entonces, es a veces una variedad de subespecialistas. Sin embargo, todo aquel que sea tanto oncólogo clínico, oncólogo quirúrgico, oncólogo mastólogo, gineoncólogo, cirujanos de mama, están capacitados para orientarla, ¿sí? Y entre ese mismo personal médico le va a decir, esto es hasta donde abarco yo, digamos, el oncólogo clínico. Yo te voy a dar el tratamiento y el seguimiento del tratamiento, pero necesito que el oncólogo quirúrgico te opere. Yo no opero. Entonces, va a terminar siendo una valoración y un tratamiento multidisciplinario entre muchos especialistas, que lo ideal es que entre todos estén comunicados porque el paciente, para el bien del paciente, ¿sí? Para que entre ellos puedan tomar decisiones en conjunto con un solo objetivo. Seguir y cumplir las indicaciones del médico tratante, es bien importante, tanto de tratamiento médico como en seguimientos de estudios de imagen, que son la mayoría, para seguir en la revisión durante el tratamiento y posterior al mismo. En verdad es triste ver casos en los que se ha llevado con éxito el diagnóstico, el tratamiento, y luego, ¿qué pasó? Después de 7 años, a lo mejor la paciente se olvidó de realizarse sus estudios de seguimiento y entonces tenemos una regresión de la enfermedad que pudimos haber detectado a un mejor tiempo. Hay que tener también mucho cuidado con las terapias alternativas. No me meto en el tema de que si son buenas o no, la verdad es que hay una gran variedad de todo, ¿verdad? Simplemente el hecho de tener cuidado, nunca dejar, nunca abandonar tu tratamiento médico y todo lo que tú quieras incluir o sumar a tu tratamiento, comentárselo a tu médico tratante para que él esté enterado de lo que tú también estás tomando o a la terapia que estás yendo. Hay muchas terapias que a veces, pues bueno, te pueden ayudar, pero siempre que también tu médico tratante esté a cargo del conocimiento para que te pueda orientar en el dado caso que algo pueda ser perjudicial a tu salud o entorpecer el tratamiento médico, perdón. Muy bien. Otra parte también muy importante que nunca podemos olvidar es la parte emocional o la parte también psicológica que puede llegar a afectar tanto un diagnóstico como pues todo el proceso del tratamiento y de vida, ¿no? Entonces, en esta parte incluimos lo que es el acompañamiento oncológico. Quiero incluir una parte específica desde el acompañamiento oncológico. Yo creo que va a empezar desde que tu médico, pues ya sea radiólogo, te está haciendo una detección. ¿Cómo va a abordar esa parte de decirte a ti que esa lesión es sospechosa y que tienes que hacerte una biopsia y para que realmente hagas, hacer esa empatía contigo, que obviamente no darte una noticia catastrófica de que en vez de que tú quieras irte a hacer la biopsia salgas negada, ¿verdad? Y salgas asustada. Yo creo que empieza desde ahí, desde, si bien no es un diagnóstico definitivo todavía, pero es una parte de un proceso que ya generó un cambio, que ya generó una inestabilidad emocional, psicológica y obviamente hasta económica, porque ya uno empieza a preocuparse de cómo vas a pagar esa biopsia. Entonces, desde esa parte, el médico y los familiares tenemos que acercarnos siendo empáticos con la paciente o la persona que está pasando por esa situación para ayudar, para sumarle tranquilidad a ella y no restar esa tranquilidad. Acompañarte en el camino como familiar, como médico, es para que viva el proceso del presente, dándoles herramientas para minimizar los miedos futuros que pueda llegar a tener, para que permita vivir el presente sin pensar en esa incertidumbre tan agotadora del después.
trabajando las emociones y sentimientos actuales que le van a permitir liberar de un malestar interno, de poder, pues sí, relajarse un poco y tener una plenitud que obviamente todos merecemos, aprovechando cada segundo de la vida sin tener esa angustia, poniendo nombre a la realidad, porque pues si bien tenemos que hacer frente a los nombres, como se llaman las enfermedades, y pues vivir la enfermedad acompañando en ese periodo difícil, pero transitorio. Si un diagnóstico siempre es oportuno, este proceso es difícil, pero transitorio. Que no se nos olvide cuidarnos y nuestra mejor lucha siempre va a ser la detección oportuna. Muchísimas gracias. Ok. Y bueno, muchísimas gracias a la doctora. Ahorita estuvimos abordando durante estos minutos. Ok, creo que ahí se estaba avisando, pero ya estamos acá. Muchísimas gracias. En estos minutos estuvimos abordando o estuvimos tratando de abordar las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Están incluidas en la parte de la presentación. Sin embargo, pues bueno, si hay alguna otra duda o pregunta que esté como que aquí en el aire o que a lo mejor todavía tengan como esa inquietud o alguna otra, bueno, aprovechamos estos minutitos que nos restan por acá. Es muy importante, como nos mencionaba, como el darle, o el vivir lo que estamos viviendo en cada etapa, o sea, lo que estamos como que viendo en cada una de ellas. Y bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta por este lado. No. Ok. O alguien que quiera, si alguien lo quiere hacer abriendo la parte del micrófono también, quiere preguntar alguna cosa. Si no, pues bueno, no nos queda más que agradecer este tiempo. El tiempo que tenemos siempre es algo bien preciado, es algo que no regresa, entonces gracias por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, les dejo por acá los contactos el contacto de Nuevo Pharma, porque tienen algún interés de tener alguna intención de ver algo en particular con la parte de consultoría. Bueno, también tienen el contacto del registro, donde pueden hacer como alguna otra pregunta, alguna cuestión adicional. Entonces creo que no hay dudas o preguntas por este lado. Bueno, gracias por este espacio y bueno, vamos a cerrar o dar por cerrado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy.